Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Es con gran alegría y con mi corazón en celebración que puedo estar aquí una vez más. Qué gran viaje has hecho hasta ahora. Que cada paso dado, cada cadena rota, cada vínculo disuelto, cada perdón, cada petición de perdón, ha sido un exceso de energía de luz en el caminar de cada uno de ustedes. Caminar no ha sido fácil para algunos, ha sido moderado para otros y ha sido extremadamente ligero para ambos. ¿Dónde encajas? Si tu caminar es ligero, sé agradecido, muy agradecido por el caminar de tu alma, porque te trajo esta ligereza, te trajo buenas elecciones, buenas ideas, buenas acciones, que te han traído hasta este momento, para que trilles un camino soleado y de florida, con muchos puntos de descanso en el camino y un camino extremadamente atractivo para caminar hacia adelante. Muchas gracias a tu alma. No, pero tampoco olvides agradecerte a ti mismo, porque en este punto tu conciencia humana también influyó, te trajo a este punto. Así que diría que ustedes son dos niños extremadamente amigables, extremadamente felices y alegres, caminando juntos por un camino lleno de juguetes, lleno de dulces, lleno de cosas adecuadas para los niños, trayendo mucha alegría y mucha paz en tu corazón. Para ti que estás en un camino moderado, donde ahora estás escalando una montaña muy difícil de escalar, y ahora estás descendiendo a una velocidad absurda, si duele, rueda, algunas heridas en el corazón, en el alma, en la mente. Pero cuando dejas de caer, te sientas, miras todos los moretones, cuidas las heridas, aprendes que ese camino tiene que ser más cuidadoso para ser pisado, se levanta y continúa la caminata. Más adelante aparece de nuevo una montaña similar a la anterior, pero aprendiste la lección, sabes dónde pisar y subes más rápido cuando ves que bajará. Oh, aprendiste, ya no vas a rodar, no vas a resbalar, no te caes, y parece un pase mágico, ese descenso se convierte casi en una recta y llegas al otro lado, miras hacia atrás y dices, gané, aprendí. Y su caminar continúa, a menudo florido, soleado, hasta que aparece de nuevo otra montaña. Otro obstáculo a superar. Pero cada montaña que subes y bajas, te lastimas, te levantas, te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, más listo para las próximas montañas por venir. Y cada uno de ellos que aparece ya no te quejas, sabes que son necesarios, porque cada uno tiene una lección, cada uno tiene un mensaje importante en su vida. Y miras hacia atrás y estás extremadamente agradecido con tu alma, porque ella supo darte la sabiduría para mirar cada obstáculo y saber cómo vencerlos. Tú también, como conciencia humana, has recorrido un largo camino, y sabes cómo pasar a través de cada obstáculo con mucha luz y con mucha garra. Y así sigues tu viaje, para aquellos cuyo camino es muy difícil, donde la montaña es inmensa, y a menudo, subes y casi allí en la cima, resbalas de nuevo y las heridas son muy profundas. Te preguntas, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué no puedo superar mis propios sufrimientos? Hay muchas razones, pero la más grande es no aceptar que todo este sufrimiento que está allí, fue creado por ti mismo. Mientras culpes al otro, culpando a la vida por tus propios problemas, es como si en un paso mágico, esa montaña, ese obstáculo creciera cada vez más. Debido a que el ego sigue siendo muy fuerte en ti, no te permite admitir que cometiste un error. Así que haz un pequeño experimento, admite que este gran obstáculo que está frente a ti fuiste tú quien lo creó. Admitir. Y lo verás como un pase mágico, que parece disminuir. No está imprimiendo, realmente se ralentiza y es posible que adelantes. Esto es lo que les sucede a la mayoría de ustedes. ¿Estás pasando por un dolor y no sabes cómo salir de él? No puedes aceptar el sufrimiento como parte de la caminata, porque es inadmisible que admitas que has cometido un error. Así que hasta que eso suceda, este sufrimiento se interpondrá en tu camino, pensando que con ellos estás pagando por todo lo que has hecho. No estás pagando nada, solo estás cosechando la energía que plantaste allí. Y a medida que le das total importancia, la alimentas, te gusta verla crecer, eso es lo que hará, crecerá más y más, hasta que este sufrimiento se vuelva insoportable.
Entonces puede ser que en algún momento caigas en la realidad y decidas admitir que cometiste un error, decidas mirar esa enorme montaña y preguntarle, ¿qué quieres decirme? ¿Qué tengo que aprender? Y con el corazón abierto, ella te responderá, de lo contrario tampoco lo hará. Y puedes comenzar el viaje para superar ese obstáculo. Y si el corazón está listo, lo harás. Así que cada uno de ustedes encaja en un punto de esta historia. Ahora, ¿qué hay por delante? Hemos dado todas las enseñanzas para que tengas el coraje de superar los obstáculos. Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que tengas el coraje de dejar ir tu ego. Así que ahora viene la parte dura de la caminata, la parte de la liberación total de todo, donde sus corazones necesitarán romper lazos. No encaja aquí y ahora, explica lo que viene. Pero es importante que entiendan que cada uno de ustedes tiene una conexión con cada antepasado, con cada amigo, con cada persona que ha pasado por su vida, en esto y en todos los demás. Entonces, ¿qué llevas allí? ¿Es ligero? No, no lo es. Puedo decir que hay conexiones positivas, pero hay otras que no son tan positivas. Pero todos necesitan ser rotos para que la caminata se convierta en el primer ejemplo que di, ligero, alegre, el caminar de un niño. Algunos elegirán no seguir porque tendrán miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de pensar que van a perder su amor? Es como dije antes, no corresponde aquí explicar lo que vendrá, pero solo quiero que tengas un pensamiento, el amor incondicional sale de ti, no para ti. Entonces, ¿qué llamada? ¿Por qué mantener enlaces? Si todo lo que es necesario para el caminar de tu alma, sale tu corazón, sale tu alma. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.